Hace más de 2000 años, Jesús compartió una cena muy especial con sus discípulos. Esta es la historia de la última cena. Era una noche tranquila en Jerusalén. Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir la cena de Pascua. Él sabía que algo muy importante estaba por suceder. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta es mi sangre, derramada por muchos». Era una señal de su amor eterno. Jesús también anunció que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos se miraron con sorpresa. Judas, en silencio, se levantó de la mesa y salió. La noche se hizo más oscura. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos a un jardín llamado Getsemaní. Allí se apartó a orar. Sabía que lo iban a arrestar y su corazón estaba muy triste. Pero oró: «Padre, hágase tu voluntad, no la mía». Jesús pidió a sus amigos que oraran con él, pero estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Mientras Jesús oraba con angustia, sus amigos no entendían lo que estaba por venir. De pronto llegaron soldados con antorchas. Judas los guiaba. Se acercó a Jesús y le dio un beso, señalando quién era. Entonces arrestaron a Jesús. Después de ser arrestado, llevaron a Jesús ante los líderes religiosos. Lo acusaban de cosas que no había hecho. Jesús no se defendió, porque sabía que todo esto debía suceder. Mientras Jesús era juzgado, Pedro estaba afuera. Una mujer lo miró y dijo: «Tú estabas con Jesús». Pero Pedro lo negó 3 veces. Entonces el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Salió y lloró con tristeza. Llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Pilato no encontraba culpa en él, pero la multitud pedía que lo crucificaran. Entonces Pilato se lavó las manos y dejó que hicieran lo que querían. Los soldados romanos golpearon a Jesús y pusieron sobre él una pesada cruz. Aunque estaba débil y herido, caminó por las calles cargándola, paso a paso, hacia el lugar donde sería crucificado. Jesús estaba tan débil que cayó al suelo. Los soldados obligaron a un hombre llamado Simón a ayudarlo a cargar la cruz. Aunque no lo conocía, Simón caminó con él hasta el final. Finalmente llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí todo estaba listo para la crucifixión. El cielo comenzó a oscurecerse, como si la tierra también sintiera dolor. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz. A su lado también crucificaron a 2 ladrones. Jesús, aunque sufría, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Uno de los ladrones se burlaba de Jesús, pero el otro le dijo: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, el cielo se oscureció por completo. Jesús clamó con voz fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y luego murió. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó. 3 días después, unas mujeres fueron a la tumba de Jesús, pero la piedra estaba movida y la tumba estaba vacía. Un ángel les dijo: «No está aquí, ha resucitado». María Magdalena se quedó llorando junto a la tumba. De pronto Jesús se le apareció. Al principio no lo reconoció, pero cuando la llamó por su nombre, supo que era él. Jesús apareció a sus discípulos y les mostró que estaba vivo. Les dijo: «La paz sea con ustedes». Ellos se llenaron de alegría. Jesús les dio una misión: llevar su amor a todo el mundo. 40 días después de resucitar, Jesús reunió a sus discípulos una última vez. Les prometió que no estarían solos y que el Espíritu Santo vendría. Luego, mientras lo miraban, Jesús se elevó al cielo. Ellos se quedaron mirando, llenos de esperanza, sabiendo que algún día Él volverá. Gracias por ver esta historia de amor y esperanza. Jesús murió y resucitó por ti. Prepárate, porque un día Él volverá. Dios te bendiga.